Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com. La Fuga es una revista chilena que publicó su primer número en el año 2005. En sus propias palabras, La Fuga es una publicación de actualización semestral que funciona con comité editorial centralizado, nacional e internacional, que extiende invitaciones a gente perteneciente al ámbito cinematográfico y cultural nacional e internacional, con el fin de integrar diversas áreas de escritura y análisis. Cada uno de sus números, publicados en modalidad virtual, incluye un extenso dossier dedicado a distintos temas. Estados del cine chileno, cine y pornografía, laberintos imperfectos o miserias del capitalismo son algunos de los temas recorridos por la revista durante estos 20 años, en los cuales se constituyó como referencia ineludible de los estudios cinematográficos en habla hispana. Conversamos con Iván Pinto Beas, miembro fundador y editor general de la revista, y Laura Latanzi, quien participa en la revista desde el año 2012 y actualmente forma parte del equipo editorial. Bueno, podemos empezar por una pregunta bastante general, que es cómo surgió la revista, cuál es su origen, y cómo veían en ese momento, en el año 2005, hace ya 20 años, la escena de la crítica cinematográfica en Chile, cuando empezaron a pensar la revista, cuál fue el disparador de la publicación en relación a otras publicaciones de la época. Lo hemos contado varias veces con Carolina Urrutia, quien es la directora de la revista. Y en mi relato yo colaboraba en otro portal de críticas que se llamaba unavuelta.com. En ese momento estaban desapareciendo las últimas revistas en papel, básicamente, ¿no? La última que había salido, había una revista que se llamaba The End, que era un poquito como más de industria del cine chileno. Y habían habido algunos antecedentes como Revista Enfoque o Revista Plano 9, que eran revistas que habían salido impresas más o menos buenas, y los suplementos, y después igual todavía un ambiente diverso de revistas en papel, de cómics, de música, que todavía más o menos se podía acceder, pero eso fue obviamente decreciendo, o sea, fue desapareciendo. Y en ese momento, claro, nosotros echábamos de menos una revista. Y justo hubo un pequeño boom, ¿no? De blogs y de sitios claro, digitales. Estaba mabuse.cl, que eran nuestros enemigos simbólicos, porque eran los periodistas y nosotros éramos los de humanidades, un poco como que teníamos otro enfoque, y yo me pasaba peleando con esta gente. Era puro hombre, además, o sea, una cosa muy, 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 muy tonta, de 20 años. Estaba también las revistas amigas, como Fuera de Campo.cl, que era una revista como de Udo Jacobsen, que fue el primero en que nos escribió y nos felicitó, porque era una revista dedicada como al cine como independiente. Estaba Analízame, que era un blog de Gonzalo Massa, donde se discutía mucho. El podcast que ese todavía sigue, de Cristian Ramírez, Civil Cinema. En fin, había un ambiente diverso, digamos, de otras publicaciones, y con las cuales también ahí La Fuga entraba como a conversar o a disputar, ¿cachai? Bueno, y al principio era una revista, Carolina me llamó en el 2005, venite para acá, hagamos algo, nos habíamos conocido en una licenciatura en estética en la Católica, y fue como, sí, dale. Y yo estaba publicando en otros lados, y me llevé el equipo con el que estaba llevando cine de este portal cultural para La Fuga. Obviamente el director del portal me amó toda su vida por haber hecho eso. Y bueno, de ese proyecto inicial salieron muchos otros, de una vuelta del portal salieron otros proyectos que después tuvieron larga data, arte y crítica, sobre libros, que después fue Sangría Editora, en fin. Pero acá nos fuimos los de cine, y se armó un equipo súper potente al inicio, o sea, digamos, como muy sediento, yo creo, de hacer muchas cosas. Teníamos un blog, cubríamos festivales, ese año también se lanza Sanfic, el 2005 nos invitan al FIC Valdivia, tenemos un panel, no sé, como que fue un año de muchas cosas, y fue un año también importante para el cine chileno por esto, porque se lanza FIC Valdivia, Sanfic, porque cambian la línea de programación de, no sé. Y empezamos a cubrir, teníamos este blog, y en principio era una revista mucho más
claro, como de comentario como permanente, de no sin sistema de actualización, subíamos textos, ¿no? Como que era bastante más los estrenos, ¿no? Como que, y el 2006, bueno, eso duró un rato. Yo el 2006, 2007 me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar una maestría. Y un poco a la vuelta de esa ida, o sea, como un poco esos años, fue pasando que, claro, empezamos a tener colaboraciones internacionales, colaboraciones de Argentina, sobre todo ¿cachai? En ese momento el inicio. Efectivamente el sitio empezó como a crecer en ese momento y empezamos un poco como con ganas de hacer cosas como más contundentes, con más peso. Y me acuerdo que empezamos a sacar los dossiers, ¿no? Que son como un poco la marca de la revista. Y eso empezó, claro, en el 2007 me acuerdo que sacamos uno de documental chileno, otro de teorías, muy, muy pretencioso, así de momento era como que era visto que teorías, no sé, como que... Entonces, ahí comenzamos un poco así. Y ahí fue mucho tiempo en que nos demoramos. Yo creo que ahí ya Laura entra como de fijo, o sea, como yo creo que cuando ella entró todavía estábamos como terminando de afinar este sistema un poco de subidas de números, ¿no? Como que se demoró un rato, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuántos números al año? Hasta hace poco todavía eran 2 números al año. Hasta hace poco era, qué sé yo, o sea, todo el tema de los dossiers, cómo nos organizamos. En un momento queríamos hacer una revista indexada, hace como 6 años atrás, ¿no? Como que después desechamos un poco esa idea, en fin. Ahí yo creo que Laura igual puede meter más cuchara porque fue un poco como cómo se fue también organizando la revista, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente Iván está como desde el inicio y tiene como bien la genealogía alrededor de estos años. Quizás comentar un poco también de la experiencia personal que claro, yo cuando conocí La Fuga, que bueno, también fue cuando llegué a Chile, a partir de distintos, sobre todo coloquios, lo conocí Iván y él me invitó a escribir en la revista. Y desde ahí empezaron varias colaboraciones. Pero para mí, la revista, a medida que fui conociendo y que fui participando, se transformó en algo más que una revista de cine. Como que yo empecé a participar y estar más en La Fuga a partir de otras actividades. Se empezaron a hacer ciclos de cine, recuerdo algunos en Cine Club Radicales, que ya no existe más. Había algunos cursos que también se hacían en el Centro Arte Alameda. Yo en ese momento también participaba, bueno, en esto de que uno siempre está armando revistas, participaba en otra revista que tuvo un par de números y me acuerdo que invitamos en ese momento a Iván y Caro para que hagan crítica de cine. Y claro, y después La Fuga se transformó en este lugar donde más bien, quizás, no sé si es la mejor palabra, pero como en esta plataforma donde uno podía estar como viviendo cine, independientemente del número. Entonces a mí eso fue un poco lo que me entusiasmó, ¿no? Como empezar a participar de las distintas actividades que de ahí se hacían, y creo que también ahí fue un momento donde empezó a abrirse más la revista a otras dinámicas. Y ya no sé si fue para 2015 o así que estábamos conversando o empezamos a conversar un poco también una idea que surgió entre Iván y Caro de armar una corporación. El nombre corporación puede tener a veces un sentido raro, me parece, en Argentina, pero aquí las corporaciones son como la entidad legal que se le da a cuando uno se arma, digamos, como más formalmente, se le da como un número que es como un RUT, y a partir de eso como que tiene una entidad legal. Claro. ¿No? Pero más allá de ese asunto formal, la idea de armar esta corporación era como de ver cómo varios y varias que estábamos colaborando podíamos hacernos más parte de algo más que la revista, ¿no? Era como armar algo que más allá de la revista implique armar una suerte otra vez, como de plataforma de actividades de cine, postular a proyectos donde podamos pensar en tener más injerencia en festivales, en programaciones, y bueno, y abrir un poco más el mundo del cine y lo que estábamos haciendo, que ya quizás lo hacíamos de manera un poco individual, ¿no? De participar en actividades de formación o participar en actividades académicas, armar ciclos de cine, en todas estas conversaciones que se daban. También en ese momento nos importaba tener un poco más de incidencia en una discusión pública alrededor de las políticas públicas de cine, también organizamos algunas cuestiones sobre eso. Entonces, claro, ahí se armó un universo más allá de la revista,
y eso a mí particularmente me pareció muy interesante. Empecé a participar más de eso y bueno, y surgió esta idea de armar lo que es la Corporación Centro de Estudios de Cine, La Fuga. Y ahí, claro, ya tenemos un equipo más grande, que bueno, que trabajamos en distintas áreas, ¿no? Lo que tenemos hoy, quizás un poco más estable, es efectivamente la revista, que ahora ya la estamos pensando un número al año, y ahí participamos todos, digamos, de distintas maneras. Y después tenemos esta colección de libros que nos tiene muy contentos, una colección de libros con metales pesados, la fuga, y después podemos hablar de eso. Y después hacemos distintas actividades, también como este año se cumplen los 20 años, ¿no? 2005, 2025, estamos pensando distintas actividades que, bueno, también podemos conversar, pero más bien comentar como esa transformación que yo creo que tuvo la revista, donde empezó a extenderse a esas otras prácticas cinéfilas, digamos, ¿no? Cinéfilas y un poco académicas, y bueno, a veces tuvimos como otras actividades, ¿no? Esto de la discusión sobre las políticas públicas, o un trabajo más con realizadores, o un trabajo más como de formación de público, pero eso quizás fueron algunas iniciativas que hasta el momento han quedado un poco más chicas, ¿no? Creo que lo que más hemos hecho tiene que ver efectivamente con la revista, con ciertos ciclos de cine, con cierta conversación, y quedamos un poco más pegados con ese mundo de la academia a veces, que no es como que lo que más queremos, pero también como muchos de nosotros y nosotras estamos más vinculados a la academia, a veces tenemos más bien que ver, o se hacen algunas actividades más bien desde ese lado, que no necesariamente son académicas, así con el peso de la palabra académico, con esa dureza, pero sí, bueno, tiene que ver, y un poco como nos llamamos, la corporación es Centro de Estudios de Cine. Eso le queríamos preguntar también, ¿no? En este largo periodo fundacional, ¿cuál era la relación con el cine de cada uno de ustedes? Decías como, bueno, quizás algunos llegaban más del lado de la academia, me imagino algunos estudiando carreras vinculadas al cine, otros desde una cinefilia más libre, o de una búsqueda más personal en ese sentido. ¿Cómo era la relación con el cine de cada uno de los que se fueron acercando a ese momento fundacional? Yo creo que nos une primero ver películas, claramente. Creo que muchos nos fuimos conociendo en festivales un poco, siguiendo también al cine chileno, ¿no? Como ¿no? Tratando de estar al día con el cine chileno. Estamos siempre compartiendo ciertos visionados, ¿no es cierto?, las películas. Y el otro día le mencionaba también que otra cosa que es bien particular del grupo, yo encuentro que es académico, pero yo creo que va más allá, porque hay como una cosa muy pasional también con la cosa, es lo de estar leyendo. O sea, estamos siempre leyendo libros de cine. Eso ya está bien, lo de las películas, hay gente que ve películas, que te gustan los libros de cine y te gusta leerlos y comentar, ya estás como, ¿no? Hay un problema y se te ve una tuerquita, no sé. Entonces, y todos tenemos medio esa filia, o sea, como que sale un libro, uy, este no sé qué, y estamos como todo el tiempo, así como heavymente, nos gusta mucho leer de libros de cine también. Yo creo que hay una pasión ahí con eso, como una bibliofilia cinéfila, que también es interesante. O sea, seguimos mucho los libros de Argentina, ¿no? Pero también de España, ¿no? Estamos siempre como muy pendientes de esa conversación, de lo que se publica, de las editoriales, de los libros de cine que van saliendo. Yo también creo que hay una cosa, pero de todas maneras hay una base que es la pasión. Yo creo que también lo de Laura, cuando se acerca un poco a lo que dice, ¿no? Como que encuentra un grupo que anda viendo películas, básicamente, ¿no? Como viendo en ese momento, cuando te integras, están todavía la esquila, ¿no? No cine argentino, ¿no? Como que en general, Carolina y yo, los del inicio, también mucho festival, o sea, mucho ir a todos los festivales, al Sanfic, IFIC, Valdivia, ¿cierto? Creo que, como dice Iván, hay una pasión que nos une para ver películas, una pasión que también tenemos cuando a veces nos juntamos y tenemos nuestras discusiones sobre la fuga, sobre cómo trabajamos y demás. Y también a veces, incluso y desde mi lugar, a veces también más allá del cine. Por ejemplo, a mí, bueno, y sé que Iván también, y un poco creo que eso está el sello en la revista y también la colección de libros, nos interesa mucho también todo lo que tiene que ver con algo más amplio, que es como, por ejemplo, los enfoques de la teoría de la visualidad, la cultura visual. Entonces,
también ahí no solamente como hablar de cine y películas, sino también de ciertos fenómenos que si uno los quiere enmarcar, los pueden marcar dentro de esta idea como de la teoría de la visualidad, la filosofía. A mí también particularmente me gusta mucho como ver como de literatura en general. Venimos de distintos ámbitos y sí, bueno, nos une un poco esta pasión por el cine, y también que se mezcla con esta pasión de querer continuamente hacer revistas, que es algo que si bien uno parece cuando es más joven, todavía tenemos ese ímpetu, y de hacer crítica, ¿no? Como esa idea, como a veces como que sentimos la necesidad como de escribir, de decir, de hablar, ya sea como desde la crítica de cine, pero también a partir de cierto campo cultural, ¿no? Como que también nos interesa como hablar a un campo cultural. Incluso, por ejemplo, con Iván hacemos crítica de cine en una revista que no es La Fuga, que es una revista como palabra pública, una revista como de cultura, por decirlo, y los dos escribimos en esa revista, digo, independientemente que somos parte de La Fuga y que ahí está como, tenemos toda nuestra patita, como que nos interesa como incidir también en lo que significa la crítica, ¿no? Y la crítica cultural en distintos ámbitos, ¿no? Y no únicamente como decir nosotros somos La Fuga y esta es la propuesta de La Fuga, ¿no? Nos gusta como movernos en lo que es el campo cultural en general, además que en Chile es el campo cultural, la crítica cultural es pequeña, no hay muchos espacios. Por eso también antes comentaba yo que yo había armado una revista, que les había dicho Iván y Caro que escriban, como que después esa revista no apareció, pero después Iván armó otra revista también, como que en el fondo estamos siempre un poco armando revistas, blogs o lo que sea, un poco también, y somos muchas veces los mismos, porque es un campo cultural lamentablemente pequeño, pero donde siempre queremos seguir insistiendo, ¿no? Y donde, bueno, efectivamente también es pequeño, pero se va ampliando, ¿no? Se va ensanchando y aparecen como nuevas revistas, nuevas generaciones, que también nos plantean desafíos desde distintos lugares. Bien, bueno, ahora en un ratito vamos a charlar un poco más sobre el campo de la crítica en Chile en la actualidad. Pero había una cuestión que nos interesaba, que es que hace un rato Iván comentaba que fue en el 2006, al año siguiente del inicio, ¿no?, de La Fuga, que tomaron la decisión de empezar a sacar ediciones, ¿no?, tipo formato más en revista, en el sentido de publicar, bueno, una serie de textos de una sola vez, divididos en secciones, dossiers, entrevistas, etc. Mientras que el primer año había sido de publicaciones más regulares que salían individualmente. Bueno, ¿de dónde surge la decisión de hacer ese cambio? ¿Y qué diferencia les parece que existe entre esos dos formatos, ¿no? En ese momento era una manera de organizarse mejor, tratar de producir un contenido como con más reflexión, más reflexivo. Miramos revistas de España, ¿no?, de Argentina también, que nos gustaban, ¿no? Como, creo que también todos nos estábamos empezando a meter lentamente en el campo académico también, eso es importante, o sea, no fue en el caso del grupo inicial. Unos se fueron a la realización y otros nos fuimos metiendo como a dar clases y como a ese ámbito, ¿no? Y como en paralelo, y fruto también de la revista, o sea, como que empezamos a pasar de la revista. Y en un momento, bueno, se empieza a ver esto y siempre todavía era como torpe, o sea, porque a veces era como, queríamos ser más espontáneos y de repente se organizaba torpe. Y en un momento se decide empezar a hacer esto de los números. 2007 yo diría, empiezan a salir ya como un intento de trabajo, de organización. En ese momento era una manera de organizarse mejor, tratar de producir un contenido como con más reflexión, más reflexivo. Miramos revistas de España, ¿no?, de Argentina también, que nos gustaban, ¿no? Como, creo que también todos nos estábamos empezando a meter lentamente en el campo académico también, eso es importante, o sea, no fue en el caso del grupo inicial. Unos se fueron a la realización y otros nos fuimos metiendo como a dar clases y como a ese ámbito, ¿no? Y como en paralelo, y fruto también de la revista, o sea, como que empezamos a pasar de la revista.
Y en un momento, bueno, se empieza a ver esto y siempre todavía era como torpe, o sea, porque a veces era como, queríamos ser más espontáneos y de repente se organizaba torpe. Y en un momento se decide empezar a hacer esto de los números, 2007 yo diría. Empiezan a salir ya como como un intento de trabajo, de organización, de cómo concentrarse en la edición y en la recepción de texto y tal. Creo que se empezó a construir como una suerte de ritmo de producción, un tiempo de producción de la revista, ¿no? Como que ahora ya está súper estandarizado, te diría, ¿no? Que es durante varios meses que se acumula material y sale. Eso le da, obviamente, como que desacelera la relación como con lo contingente, con lo inmediato, ¿no? Con todo eso. Pero me parece que la búsqueda de incidencia como con su presente, o sea, con la idea de la pregunta, qué rol tiene esa revista con preguntas del presente y la intervención, el comentario de los libros, sobre todo de las películas, generar un buen documento, ¿cierto?, de reseña del cine chileno, por ejemplo, la Asociación de Cine Chileno es importante. Sigue manteniéndose eso, ¿no? Pero solo que cambia la velocidad y el énfasis, ¿no? Me parece que ahí como que se genera esa como documentación, ¿no? De un periodo, ¿no? Pero sigue estando ese anclaje, que lo distancia una revista académica propiamente tal, me parece, ¿no? Porque la revista académica no le interesa la incidencia en particular en el presente, o sea, pueden ser temas de investigación, eso fue también lo que nos distanció de la cosa como indexada, ¿no? Como se transformó en una cosa como muy abstracta y muy impersonal, ¿no? Que es un poco... y encontrar fue como una búsqueda, ¿no? Buscar eso. Yo entre medio fundé otra revista entre el 2012 y el 2022, tuve un blog, ¿no? Como un poco inquieto en estos términos de contingencia y de festivales y de películas que salen y informes de festivales y todo eso, porque nadie lo estaba tomando básicamente en ese momento, como que estaba tirada esa área y nadie lo estaba... Entonces me parecía importante ahí, y finalmente ese blog, que fue La Gente Cine, que en 2023 un poco dejó de funcionar, era como un lugar también ahí paralelo, como que se formó ahí como una pequeña generación también que se fue formando en ese espacio y que tenía... Pero mucho tiempo lo viví así, ¿no? Como en los dos tiempos, ¿no? Como un tiempo, como un ritmo más como lento de producción, que igualmente tiene su timing, pero también sus preocupaciones, sus problemas, y otro tiempo que era como más de la contingencia y de ir llevando un poco el estreno permanente, ¿no? Que era también importante de tener presente, ¿no? Y en cuanto a el funcionamiento interno, la dinámica de trabajo interna de La Fuga, queremos preguntarle un par de cosas porque por un lado vemos como que en su presentación en la web, además de los directores y directora, de los editores, editora, tienen un comité nacional y un comité internacional con críticos de otros países de Latinoamérica y del mundo. Cómo es ese funcionamiento y cómo llega también a los colaboradores, ¿no? Cómo deciden invitar a determinados o abrir convocatorias para que envíen textos. Sí, lo del Comité Internacional fue en un momento en que de verdad queríamos hacer una revista indexada. Entonces se pide un comité internacional. Es una manera también un poco como de lo que se hace con los comités de las revistas en general, es como decir, ya, se hace eso, ¿no? Como que se pone y como que pones ahí gente que efectivamente son vínculos de la revista que fuimos generando a lo largo del tiempo y que de algún modo están vinculados. Ahora no es un comité operativo, el comité editorial es un comité cerrado. En general, claro, la verdad es que como estamos funcionando ahora es un trabajo más que vamos como juntando material durante el año. Y ahí particularmente es un poco, bueno, siempre hay una propuesta de dossier que se va armando, y en esa propuesta de dossier a veces la lleva alguien que es parte de lo que hoy es la Corporación Centro de Estudios de Cine La Fuga, o a veces invitamos a gente de fuera a que arme ese dossier. También pensando que hay ciertos temas que nos interesa poner, ¿no? Como con ciertas líneas editoriales que vamos conversando y vamos hablando y nos interesa que estén en el próximo número, digamos, ¿no? Queremos armar un dossier sobre estos temas y ahí lo conversamos y invitamos a alguien, o alguno de nosotros que está trabajando esos temas se hace cargo de ese dossier. Y después del dossier, bueno, están las otras secciones donde vamos juntando material un poco durante el año. Hay algunos artículos,
como artículos sueltos que surgen, hay traducciones, a veces hacemos documentos que tenemos como mucho adelanto del libro, y después tenemos, claro, la sección de entrevistas, de reseña de cine chileno, y trabajamos solamente con cine chileno, y que sería como todo el cine chileno del año, y la reseña de libros también editados en Chile sobre cine. Bueno, en el 2020 La Fuga comenzó un trabajo editorial junto a Metales Pesados. Ya llevan editados, si no me equivoco, 9 libros, en un ritmo envidiable realmente. Bueno, ¿cómo surgió el proyecto? Y si habían tenido experiencias anteriores en papel, ¿no? Ya sea libros, revistas, o fue la primera vez. La idea un poco de la colección de libros surgió, claro, cuando nos formamos como corporación, con esta figura legal, y empezamos como a hacer de La Fuga como este espacio más como colectivo formalmente, digamos, ¿no? Donde ya nos sentimos como más varios parte de, pero donde queremos efectivamente no solo ser la revista. Y ahí, bueno, surgieron varias actividades, algunos trabajos con festivales, bueno, como varias iniciativas, y una de esas iniciativas que surgió fue la de tener la colección de libros. Y ahí, bueno, efectivamente armar una editorial propia era todo un tema legal, y bueno, no queríamos como entrar en eso, entonces la cuestión más sencilla era con proponerle una colección a una editorial ya existente, Metales Pesados. Una editorial que, bueno, ya está como instalada hace un tiempo en Chile, y era como obviamente una de las posibilidades que nos llamaba la atención, así que conversamos con ellos y bueno, y ahí empezó un poco el proyecto. Y el primer libro que sacamos fue de David Ubiña, que bueno, a nosotros nos gusta mucho su modo de escribir y de mirar y de acercarse al cine, y también era un poco cierta idea de lo que queríamos para la colección, ¿no? También, como trabajar más en la idea de ensayo, no necesariamente una colección que saque como libros tesis, ¿no? O libros tan académicos, sino una colección que rescate un poco esa idea del ensayo, ¿no? Como esa idea de acercarse al cine, rodear el cine, y se acerque, bueno, con ese tono que particular que nos interesa, ¿no? Alrededor del rodeo del cine, de acercarse con cierta afectividad, con cierta sensibilidad. Entonces nos interesaban ese tipo de plumas también. Y también, no sé si eso estaba desde el principio, ahí Iván quizás puede... Creo que sí, que lo habíamos hablado también desde el principio, esto sí, que igual recuerdo que Iván lo había mencionado, que particularmente creo que él también lo había mencionado con ímpetu, de que en la colección también haya traducciones de libros que no estaban traducidos al español y que nos interesaba mucho poder editar, poder tener, ¿no? Y ahí surgían algunos nombres de ciertos libros que leíamos en otros idiomas o que queríamos leer en español y no los podíamos leer, y surgió también esa idea. Y hoy en día, claro, la parte de traducciones de libros también es bastante fuerte en la colección. Ahí, bueno, también después podemos dar un poco más de detalles sobre eso, pero creo que también la colección va un poco sobre eso, ¿no? Esa idea de escribir en ese tono de ensayo, de hacer traducciones de estos libros que nos interesan, y de trabajar también el cine en un campo más expandido, ¿no? En general los libros piensan el cine desde ese lugar del cine expandido, ¿no? Pensando en los libros que sacamos sobre todo en traducciones, ¿no? Con el de Cine Vanguardia, los de Bulot. Entonces, bueno, un poco por ahí eran los intereses, y ahí seguimos este año. Tenemos un montón de libros comprometidos que van a salir este año, van a salir como, no sé, ahí tengo que contarlos, pero tendrían que salir por lo menos unos 5 libros o unos 4 libros más en lo que queda del año. Así que eso nos tiene muy, muy entusiasmados. Solamente para dar ahí un poquito de
como algunos apuntes, que ya como Laura dijo en lo central. No, nada, que digamos, en mi caso, lo de los libros es como una droga, ya me había estado metido en lo de los libros, ¿no? Como que he sacado, y bueno, justamente el 2010, ¿cómo salió mi libro? Como el 2000, bueno, el 2000, ¿no? Como el 2000, bueno, un borrón así, pero fines del 2010, no, hace como 10 años, más o menos, sí, hace como 10 años, había sacado un libro por Metales también, que se llama Visiones Laterales, que es cine y video experimental. Y ahí un poco tuvimos como el acercamiento, o sea, yo personalmente el acercamiento como con Paula, de la editorial, que digamos, yo estaba ya igual, estábamos todos con la idea de querer sacar el libro y de ofrecernos una colección de libros de cine. Hay un pequeño boom también de editoriales independientes, de llevar tu editorial, pero nosotros veíamos que esa carga quizás era muy pesada para nosotros, ¿cierto? Y así, entonces estábamos como hace rato, como con la idea y no sé qué, y tenemos que salir. Y cuando se cumplieron efectivamente los 15 años de la revista, creo que fue como el impulso, ¿no? Como, bueno, hagamos los 15 años con el tema de los libros, ¿no? Y empezamos, efectivamente empezó a ir bien. Si el tema es que empezamos a financiarlo. ¿Sí? Ahí caímos, ahí nos fuimos a la vez. Porque ya, si el proyecto es bueno, pero si empieza a funcionar, tienes que hacerte cargo. Llevamos 3 fondos de colección ganados, ¿no? ¿Cuántos son 3? 3 fondos. 3 fondos de colección ganados fondo del libro. O sea, eso es un montón. Eso es como mucha plata por cada proyecto. Y, no sé, y todas las traducciones que postulamos, no quiero sonar así, pero como que nos va más o menos bien, van funcionando los proyectos. Entonces, empezó a funcionar, era una idea interesante y novedosa un poco para el medio local y eso es interesante también, porque hay mucho de eso, ¿no? Como de, bueno, accidente, ¿no? De fluidez, cómo se fue dando, y de un grupo que se fue armando muy bueno también de trabajo, o sea, está Laura, está Carolina, y también está Ignacio Albornoz, que es el traductor, que él se incentiva solo, o sea, se autoincentiva y se autogana los fondos. Entonces, como que también un motor ahí importante de qué tenemos qué podríamos traducir, qué es interesante. Y bueno, y nos entusiasma mucho, creo yo, Laura, como lo de traducir autores, ¿no? Como interesantes, ¿no? Obviamente Nicole Brenés ahí fue como también un punto de arranque ahí para la colección, como un nombre que efectivamente todo el mundo leía, pero no habían libros traducidos y bueno, había que tener por ahí, obviamente David Oguiña, ídolo de nuestra, partimos todo un poco inspirados en David, pero por ejemplo ahora viene el libro de Michael Renoff, que es importante para la discusión de cine documental, nombres que nos parecía que tenían que estar como y ahí se ha ido armando, porque están llegando muchos proyectos también de libros, propuestas, vamos ahí viendo la posibilidad de financiar, si nos interesa, obviamente, ¿no? Porque tampoco todo nos interesa, no queremos ser una editorial académica, nos interesan determinados contenidos, otros como que no tanto, nos entusiasman, nos ahorran un poco, entonces como que vamos ahí, ¿no? Y ustedes también, ¿no? Están con los libros, está buenísimo eso. Sí, sí, pero acá la situación está un poco distinta, lamentablemente. Justo enganchamos un muy mal momento. Tendríamos que haber empezado la editorial hace 10 años o 15 años, que es cuando fue el boom editorial acá, ¿no? Editoriales independientes. Pero claro, yo los escucho y también leía lo que contaba Iván en la entrevista que le hicieron Miguel y Agustín en Taipei. Y sí, son casos, claro, diferentes, porque acá también hay fondos, pero bueno, son fondos que alcanzan, en todo caso, para sacar un libro y hay que sacarlos y no se abren tantas líneas por año a nivel nacional o bueno, de la ciudad de Buenos Aires también hay algunos. Y después, en general, bueno, cayó mucho la venta de libros acá, ¿no? En los últimos años. Porque aumentaron los precios, aumentaron los costos. Entonces es como eso, es como mucho más lento. Justo ahora nos pasó muy de casualidad de sacar 2 libros en el mismo mes. Pero el de Abel Posadas y el de José Miquio. Pero sí, ver así una editorial de cine que saca 2, 3 libros por año es algo fantástico realmente y que pueden sostener el ritmo, así que es una gran alegría. Igual quería comentar algo más. Bueno, primero que a veces son procesos, ¿no? A veces es difícil decir, bueno, queremos sacar tantos libros al año y mantener el ritmo, porque dependemos de coyunturas, dependemos de
ganar fondos y dependemos de tener tiempo nosotros y nosotras de poder gestionar todo eso, porque nosotros todo eso lo hacemos, nada, de gusto nomás. Y a veces, nada, no nos alcanza el tiempo, la vida para hacerlo. Y ahora creo que, claro, hemos tenido este ritmo, pero en el fondo también incluso había unos fondos que se nos interpusieron. Entonces, bueno, a veces son como procesos, ¿no? Como otra vez es difícil decir, sí, nosotros vamos a sacar tantos libros seguro durante el año. Pero sí hemos conseguido, claro, darle cierta dinámica a obtener algunos fondos que vienen en algún momento, y la cuestión de las traducciones ahí, que como decía Iván, Ignacio ha sido como el motor de llevar estas traducciones, y bueno, por lo pronto sí sabemos que al menos hasta el 2027 yo creo vamos a estar con un buen número de libros publicados. Y también quería como ver, o no sé, marcar también ciertos énfasis, además de esto que hablamos de que nos interesan estos libros con tono ensayístico, las traducciones, pero también efectivamente hay algunos libros colectivos, ¿no? Libros que hay autores que son editores y que se convoca a varios a escribir. Eso también me parece importante, que haya libros colectivos, además de esa idea de el ensayo individual con una pluma que nos gusta, pero también esos otros libros donde hay varios, ¿no? Varios autores. Y también, obviamente, ese énfasis en el cine latinoamericano y el cine chileno, ¿no? Sobre todo a veces no hay muchos libros sobre cine latinoamericano. Quizás sí sobre países, pero no tanto sobre cine latinoamericano, y creemos que ahí hay algo interesante. Perdón, mucho libro de cine latinoamericano escrito por de cine latinoamericano escrito por norteamericanos. Ojo, hay mucho compilado de cine latinoamericano escrito de Estados Unidos en inglés. O por lo menos esos libros también, como de varios autores, como de compilado de cine latinoamericano, son en inglés, justamente. Entonces, claro, un poco también eso, incluso algunos de los libros que fueron como sobre cine chileno, sobre cine latinoamericano, son, claro, más como compilados de varios. Y uno que va a salir ahora este año también. Y otro que quizás no está tanto en los libros, pero quería mencionarlo para que, no sé, pero con respecto a la revista y la colección, ahora que mencionaba Iván lo de Renov, hay algo también dentro del mundo documental que creo que quizás no tan como una decisión nuestra, como queremos trabajar más lo documental, pero siempre lo documental ha tenido como un cierto énfasis, quizás en la revista y quizás en el público. Recuerdo que hace un tiempo, creo que fue cuando fue para los 15 años, que hicimos ese estudio sobre audiencias de qué le interesaba a la gente que se metía a la fuga, y sobre todo en Chile había como un interés por estudios sobre cine documental. Bueno, y particularmente creo que el cine chileno también siempre tiene una pata sobre el cine documental bien importante. Estás escuchando Continente Crítico, un podcast de Taipei Crítica de Cine. Bueno, en la entrevista que le realizaron Agustín Durruti y Miguel Sabransky hace algunos meses para Taipei, Iván, vos señalás que el espíritu de la fuga, cuando empezó a mediados de la década del 2000, era más amigable y reflexivo en comparación a otras publicaciones chilenas, como una que nombrabas hace un ratito, Mabuse, que tenía un perfil más polemista, digamos, ¿no? Y al final de esta entrevista que te hacen Agustín y Miguel, comentás que la pregunta por la herencia es parte de la conversación. Bueno, en base a eso nos surgía un poco el interrogante de, bueno, por un lado, si existen figuras o movimientos relevantes de la crítica de Chile que tomen como referencia o la hayan tomado en los inicios a la hora de escribir o de pensar la revista. Y como ven en líneas generales la historia de la crítica de cine en Chile, ¿no? Si hubo mucha producción, qué momentos importantes consideran que hubo y demás. Bueno, qué buena pregunta. Me voy porque no la tengo clara y es buenísimo pensarla. Bueno, yo creo que, de verdad, creo que cuando partimos a los 20 años todos queríamos hacerlo como romper, o sea, nos creíamos, o sea, como queríamos hacer algo totalmente diferente, con un enfoque, qué sé yo, con otros enfoques sobre la crítica, muy Cayers, muy qué sé yo,
estaban las revistas españolas que estaban emergiendo, cierto Traffic, Tren de Sombras, como que queríamos llevar ¿no? como un impulso de ese aire, digamos, de renovación, ¿no? De la crítica, y también impulsado, yo creo, por el ambiente un poco de como world cinema de autor, podríamos decir, ¿no? Que surge hacia mediados de la década del 2000, del cual también un poco el nuevo cine argentino, digamos, a nivel global, no a nivel nacional, a nivel global, ingresa, ¿no? Como también nuevos realizadores. Entonces, como que queríamos, en el relato de nosotros, inventados por nosotros mismos, y que nos legitimamos nosotros mismos, queríamos ser esa crítica joven, ¿no? Que iba como de la mano un poco de la conversación, como nuevas películas, nuevos enfoques, ¿no? Un poco... Efectivamente, en el itinerario posterior, cuando te vas desarrollando y empiezas también a buscar como más herramientas y más recursos y a inscribirte un poco más históricamente, empiezas a darte cuenta de eso, de la necesidad de la herencia y la necesidad de filiación, ¿no? Por un lado, de la herencia, de construir herencia, o sea, de construir legado. Y por otro, creo yo también de entender en qué larga historia te estás inscribiendo en ese marco. Al principio, obviamente, yo odiaba a estos enemigos, o sea, igual pobre Mabuse, ya... porque terminó la revista hace un par de años, es como tirarle tierra al ataúd, o sea, no, brutal, no quiero hacer la historia así, pero eran los N amigos, porque estaban los que estaban en FIPRES y nosotros nunca pudimos pertenecer a FIPRES, o sea, lo odiamos, básicamente. Y viajaban a los festivales por FIPRES, y nosotros ahí pagándonos el pasaje para Bafis, ¿no? O sea, era fatal. Y como que, entonces, claro, nosotros... teníamos esa como enemistad, también con Analízame, hasta por ahí, viste, Civil Cinema. Creo que han habido momentos de esas como pequeñas disputas en mi mente, normalmente en mi cabeza, no sé si la revista todo ni cabe para todo igual, no sé, pero por ejemplo, hace el año 2013 hubo este gran punto sobre el tema novísimo cine chileno, por un lado la emergencia del fenómeno, como un poco la consolidación, pero esta mezcla entre mercado, industria, crítica. Se publica un libro, después hay enfoques académicos que lo critican fuertemente el libro y nos meten a nosotros en el saco, ¿no? De que, este cine intimista con este enfoque intimista que no le importa a la sociedad, ¿cierto? En fin, y como que también salimos ahí de vuelta, yo escribí, después Carola, que me parece que él saca su libro que se llama De Bordas de lo Real, que tiene que ver también, ¿no? Con responder de algún modo, que no lo puede explicar su tema de investigación, pero en fondo tiene que ver un poco con responder, ¿no? Esta idea, ¿no? Bueno, no, es decir, al desborde de lo real, justamente lo real está, pero desde otra manera. Entonces creo que todo eso, por un lado eso, o sea, el campo de la crítica se constituye a partir de eso, y también me pasa eso, que pasas a ser una cosa como testimonial, como una sobrevivencia de una época, de una era que deja de existir, ¿no? Que dejó de existir. O sea, el tema de las revistas online, hoy día los chicos no leen, no están leyendo, no hay como una herencia, como de, ¿no? Como un puente, ¿no? Que se genere entre esa generación. Eso tenía que ver harto con la gente también, como generar un tipo de transferencia. Y eso es un problema. Después, como de la larga historia, es interesante porque, bueno, yo en mi caso ya más personal y muy en primera persona, yo fui ayudante mucho tiempo de José Román, que es un crítico de acá, de cine, súper cinéfilo, que estuvo participando en muchas de las revistas, proyectos, y él como que un poco, una vez le hicieron entrevista, ¿no? Como un señor que no se dedicó particularmente a sacar libros, pero él escribió mucho cine, un tipo que hacía clases de cine, historia del cine. Y un poco siempre había algo ahí, ¿no? Y hace un par de años, como les decía, desaparecieron las revistas de papel, hay revistas con las cuales obviamente nos sentimos afines, porque hay proyectos que existieron, revista Enfoque, revista Primer Plano, Plano 9, pero que dejaron de existir como esa revista especializada. Y como que el único como espacio en algún momento que yo me formé, por ejemplo, fue un tiempo las cartillas del cine Normandí, una cosa muy particular, que eran como, el cine Normandí es un cine que se fundó hacia inicios de la década del 80, que es un cine de arte, cine de autor, es como el cine de arte, por mucho tiempo fue el cine de arte, y donde se juntaba mucha gente ahí. No era una cosa como de izquierda propiamente, así como identificada como una cosa como de lucha, pero sí era un lugar que era un paraguas para la dictadura, era un lugar que, digamos, generaba un espacio de encuentro. Y ellos publicaban sus cartillas de crítica. Eran unas cartillas así de reseñas, como con, no sé, 10 críticas, 12 críticas, muy buenos textos. Y el que llevaba todo eso, después yo fui estudiando, era Sergio Salinas, que es un gran promotor, un gran crítico de cine. Yo creo que el crítico de cine quizás más importante, crítico programador más importante de los últimos 40 años en Chile. Se han estado haciendo hartos estudios sobre él, porque hizo muchas cosas, hizo revistas, hizo cine, hizo muchas cosas. Y él editaba esta cuartilla, ¿no? Y hace poco, en un estudio que hicimos sobre el cine Normandí,
reivindiqué un poco ese esfuerzo, ¿no? Como como divulgativo, de textos, ¿no? De una reseña como muy historizada, muy armadita para la formación. Me parece que ahí también había herencia. Pero se ha ido, o sea, creo que sí, que está, por ejemplo, pendiente, ¿no? Escribí esta historia como de la crítica, historia de estos acercamientos, estos intentos, de los críticos también, ¿no? Por ejemplo, otra escuela, esa generación, la de 80, que está ahí todavía, es la que escribe en los diarios, Antonio Martínez, Ascanio Cavallo, Héctor Soto. Nosotros no nos sentimos muy cómodos, por ejemplo, con determinado grupo de esos, no con Sergio Díaz nos sentimos cómodos, ¿no? Un tipo progresista, que luchó todo el día, o sea, obviamente, pero está otro grupo que, no sé, hay como unas líneas dentro de esa por ejemplo, hace poco publicó su libro Ernesto Ayala, ¿no? que se llama ¿Qué ver y qué no ver en el cine chileno en el siglo XXI? Y nada, o sea, yo escribí sobre ese libro y escribí muy en contra de ese libro, ¿no? Porque viene formada una escuela también ahí, que es la escuela Soto, Cavallo, ¿cachai? Que es como una escuela que espera la narración, la verosimilitud, pero también el conservadurismo ideológico, ¿no? Entonces, ahí también hay una pugna, me parece, largo alcance, pero que hoy, o sea, viendo un poco el nuevo fenómeno youtuber, los canales, ¿no? Perdimos un poco o sea, de algún modo, ¿no? O sea, pasamos al nicho y pasamos como a un lugar donde nosotros somos reconocidos por ese lugar, por esa inscripción, por eso que somos ese discurso cinematográfico como duro, ¿no? Pero un poco, claro, lo que sostenemos es como nuestra propia supervivencia, pero no la salida, ¿no? No como salir a disputar, ¿no? Que es una gran pregunta. O sea, creo que una pregunta por los enfoques de crítica y cinefilia, es decir, cómo hacer para que esos enfoques regresivos sobre, ¿no?, ciertas ideas sobre cine, y cómo defender, ¿cierto?, la diversidad, ¿cierto?, el enfoque crítico, ¿cierto?, el riesgo estético, ¿cierto?, en fin, ¿no? Porque, en un marco donde la plataformización, ¿cierto?, YouTube, ¿cierto?, y todo eso, básicamente está ganando, ¿no? El algoritmo está ganando en ese sentido, ¿no? Sí, es interesante. Y también me preguntaba, porque yo justo estaba pensando bastante acá en el caso argentino, eh, también de cierto sector de la crítica ideológicamente conservador, que en su momento fue muy importante. Pienso en algunas figuras de revista El Amante, por ejemplo, ¿no? Y un poco charlando con amigos y colegas de Taipei o de otras publicaciones, me parece interesante que cuando se habla de ciertas figuras, siempre se las piensa en relación a sus posicionamientos ideológicos puntuales, que aparte son famosos acá en Argentina, entonces, bueno, ellos también se han hecho cargo, ¿no?, de que sean famosos. Pero termina quedando como un poco de costado la pregunta por cómo dar esa discusión en términos de posicionamiento sobre el cine. Han sido tan vocales en sus expresiones ideológicas terribles que sus figuras terminan estando más vinculadas con eso que con sus posiciones sobre el cine, que en todo caso pueden estar relacionadas, pero directamente yo hablaba con amigos, yo soy grande, ¿no? Tengo casi 40 años, pero digo, con amigos de 20 y pico, y dicen, no, yo ya El Amante no, ni la leo, ¿no? Ni la leo, no, bueno, pero ¿cómo vas a hablar de ciertas figuras si no lees la publicación? Digo, empecemos por leerlos y ahí vamos a llegar a dar discusiones y a cuestiones que yo también pienso bueno, de en qué tradiciones nos interesa, con qué tradiciones nos interesa vincularnos, o con qué nos interesa discutir, pero si vamos a partir de, no, porque los tweets de tal crítico o ex crítico son terribles, pero no vas a leer lo que escribía sobre cine, ahí hay algo que queda un poco trunco, ¿no? Claro, hay algo que tiene que ver también en la idea de hacer crítica y hacer revista, ¿no? Que se mezcla un poco con la crítica cultural, o por lo menos en mi caso van también en esa idea como de crítica cultural, crítica política cultural. Bueno, con La Fuga obviamente se logró, ¿no? Pero en otros casos ha sido como difícil instalar como ese espacio consolidado, ese nombre consolidado donde uno puede como posicionar algo claramente. Otra vez, yo creo que se logró un poco con La Fuga, pero a veces también queremos dar discusiones que son otra vez más del campo cultural, y ahí es donde yo creo que
que se ha hecho más difícil, ¿no? En esas otras disputas como por un campo cultural mayor, que a veces surgen en algunos momentos como de urgencia, ¿no? En momentos de urgencia que por algo, digamos, nos reunimos. Entonces ahí me cuesta un poco más como, y creo que Iván hizo ya el recorrido de la trayectoria, a mí me cuesta un poco más identificar esas trayectorias de crítica, pero sí puedo decir que hoy en día hay nuevas como revistas, hay nuevos espacios que se abren de otras generaciones que encuentro como súper interesante, que también son un poco más como interdisciplinarios, ¿no? Que mezclan como literatura, artes visuales, cine. Entonces empiezan a aparecer otras revistas que son como más espacios culturales donde hay como distintas secciones o que son más juguetonas en términos como de que no necesariamente son cinéfilas, ¿no? Pero donde aparecen cine, aparecen las artes visuales, aparece la literatura, aparece la poesía. Luego, cuando dice proyecto nuevo, ¿a quién estás pensando? Esas revistas nuevas, ¿en cuáles más? Para darles como concreción. Claro, estaba pensando en Oropel, que bueno, es argentino-chilena, pero también estaba pensando en La Barbarie. Hay otras, vos tenés mejor memoria, sos súper mala para los nombres. Raza cómica, quizás, ¿no? Raza, claro. Y hay otras como que han surgido un poco, aparecido, desaparecido, que han tenido como, algunas más cercanas, otras menos, ¿no? Pero que han tenido esta idea como de crítica cultural, algunas también más vinculadas al mundo de la música de repente, pero sí, claro, pienso en esas revistas, pero que igual no hay muchos espacios, la verdad. Agregar algo como pensaba mientras comentaba justamente Laura, que, digamos, creo que el esfuerzo de la revista, en rigor, o sea, ¿dónde está el esfuerzo, no? Y creo que el esfuerzo tiene que ver mucho con la legitimación del campo del cine, ¿no? En el marco en un contexto dado cultural chileno, como de discusión filosófica, cultural, académica, ¿no? Como defender ese lenguaje o ese espacio que no está dado a priori, ¿no? Por las escuelas de cine, no necesariamente, ni tampoco está dado a priori por ningún espacio institucional de formación, ¿no? O sea, hay un magíster estudio de cine, bueno, pero digamos, no hay, como que, y acá hay un ambiente muy fuerte filosófico-cultural, digamos, hay muchas editoriales, una línea de ensayo crítico muy elaborada acá también, una escuela, Nelly Richard, Willy Thayer, tenemos como en nuestro panteón como de filosofía y humanidades, tenemos como unos nombres acá que somos lectores, o sea, como que hay un grupo, ¿no? Humano, y que son muy influyentes y muy importantes y muy formadores, ¿no es cierto? Llevan editoriales, llevan proyectos. Y yo creo que ahí también hay algo con la revista, ¿no? Como de sostener esa idea de cine, ¿no? Particularmente porque nunca escribieron de cine, esa generación y ese grupo nunca tomaron el cine como un problema, más que como ejemplificar, ilustrar, ¿cierto? Ocuparlo para, lo mismo en ciencias sociales, en humanidades, en filosofía y letra, digamos, en literatura, digamos, ¿no? Y por otro lado, la parte teórica no les importa mucho la de escuela, ¿no? Entonces, somos siempre como el adorno de, como ¿no? Entonces, creo que hay ahí como que el gran esfuerzo, creo yo, como del grupo, de dónde estamos, ¿cierto? Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como con generar el piso, ¿no? Como construir ese piso. Obviamente eso implica el retroceso quizás en esas otras disputas como más históricas en términos de la inscripción del campo de la crítica de cine, particularmente que son poquitas los hilos, ¿no? Hay que retomarla en algún momento y volver a pensar, ¿cierto? La crítica. Pero yo creo que todos hoy, claro, estoy con Laura en eso, ¿no? Como que en el fondo, claro, una crítica ampliada, ¿no? Una crítica cultural, o sea, el cine en el marco de una discusión de esa inserción, ¿no es cierto? De un campo de referencia más amplio, donde entra a disputar, ¿no? Ciertos significantes, ciertos lugares, ciertas posiciones, ¿cierto? Y creo que cada uno a su manera ha dado en sus puntos de trabajo, ¿no? Incluso Wolf, viste vos, Caro, cada uno en su espacio, ¿cierto? De los que desarrollan ahí, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como bueno, integrar el cine desde un marco reflexivo, desde su propia operacionalidad, desde su propio marco, cierta referencia, desde las lecturas de cine también, que forman parte también de aquello que es el objeto, ¿no? Lo digo porque hay muchas investigaciones de cine, digamos, de ciertos ámbitos, literatura, humanidades sociales, comunicación, que no les importa esa historia. O sea, no están tomando eso como un problema, como el problema cinematográfico en cuanto total. O sea, digamos, sin caer en la especificidad pura,
pero digamos que no sé, creo que hay alguna reflexión sobre el objeto que es la que nos mantiene ahí, ¿no? Como dando vueltas en ese pantano, ¿no? Pensaba un poco que si uno tuviera que rastrear un poco las disputas, si se quiere, o esos debates que se han podido instalar un poco con la fuga, en primer lugar estaba lo que mencionaba antes Iván, ¿no? Todo lo que surgió un poco con el novísimo cine chileno, ¿no? Y ahí esta idea como de un cine intimista versus un cine político, por decirlo de alguna manera, como que se trató de dar esa discusión, y creo que ahí como que el ímpetu era salir de esa dualidad y complejizar eso que se presentaba como cine político versus cine intimista, y eso también un poco estaba como en la apuesta de la fuga, ¿no? Como siempre, tratar de salir de esos lugares donde se quiere encasillar al cine dentro de alguna categoría, ¿no? Y también creo que hoy pasa por también como, y pensando más como en el cine chileno, ¿no? Como desde la fuga, y cuando digo la fuga digo como el equipo, ¿no? Bueno, antes mencionaba que somos una corporación, somos varios que trabajamos sobre cine de distintas maneras, y allí también está un poco la idea de pensar el cine chileno más allá de los nombres que siempre aparecen, que más circulan. Entonces, como esta idea de volver el cine chileno un espacio más expandido, más heterogéneo, creo que también es parte de la apuesta, ¿no? Como pienso que quizás ahí es donde quizás podríamos tener una apuesta más o menos explícita, o no tanto, para escapar un poco al algoritmo también, ¿no? Pero para escapar a ciertas dinámicas que se dan un poco también, por ejemplo, a partir de los festivales de cine, ¿no? Donde, digo más los de afuera, ¿no? Donde se imponen ciertas películas y se dejan de lado otras miradas. Entonces, estar siempre como queriendo abrir las miradas es un poco la idea. Eso, hacia ahí era donde apuntaba la pregunta que le quería hacer en relación a cómo ha sido históricamente esta posición que vos marcás, Laura, de cierto diálogo con el cine de la época. ¿Cómo ha sido históricamente la crítica de cine chileno en ese sentido? Si ha tenido interés en construir un diálogo con el cine de su época, si se formaban, digamos, posiciones en torno a eso, si se generaban debates, ya sea dentro de un mismo, de una misma generación o intergeneracionalmente. Buena pregunta. Ya, mira, las revistas de las históricas, primer plano, que existió durante la década de 70, básicamente durante el periodo allendista, fue una revista que efectivamente fue la revista Nuevo Cine Chileno. O sea, fue la revista más política, pero también la más formada intelectualmente. Y esa escuela, esa línea, esa revista que existió, fue una revista que efectivamente fue como la revista del Nuevo Cine Chileno, ¿no? Como la revista que impulsó la dimensión crítica y estética y política, ¿no? Hay otras revistas que tomaron de cine, que tenían una línea más de espectáculos, Ecrán, por ejemplo, y otras, o revistas de jóvenes, de juventud, no me acuerdo el nombre ahora, pero que tomaron el nuevo cine chileno, ¿no? Como en ese periodo, como un movimiento nuevo, jóvenes, ¿no? Sin embargo, la revista Primer Plano en su momento tomó efectivamente el nuevo cine chileno, o sea, en los 70 como una escuela, una nueva escuela crítica y política, ¿no? Como de reflexión. Y estética también. Creo que durante la dictadura, la revista Enfoque y la revista, sobre todo que la que existió, tuvo apenas una relación de subsistencia, ¿no? O sea, como de dictadura, pero relevó el autor, o sea, relevó el autor, a Cristian Sánchez, Raúl Ruiz, ¿cierto? Fueron como unos nombres importantes ahí. Hay dos películas que son importantes en ese marco, Imagen Latente y 100 niños esperando un tren, que son películas que de algún modo también generan en su momento una bibliografía. Y después, estoy hablando de publicaciones, o sea, estoy hablando de revistas, porque después está la crítica, digamos, de diarios, donde hay también críticos que tienen una órbita ahí, ¿no? Que también es aparte. Me parece que cuando sale la revista, para bien o para mal, a nosotros también se nos asocia con el nuevo cine chileno, y yo creo que también nosotros nos asociamos un poco al primer impulso, ¿no? O sea, los cineastas que nos interesaban eran Torres Leiva, Alicia Cherson, Sepúlveda Ariasola, Alejandro Fernández de Almendra, como que eran ¿no? Como que había... Ahí se armó algo interesante como con Mabuse, la contraparte, porque algunos de ellos tomaban no sé, ¿cachai? Alejandro Fernández de Almendra era como su caballo de batalla,
y nosotros, qué sé yo, otros Leiva, ¿no? Como que era como que se armaban esas cosas, pero a la larga un poco, ¿no? Se va. Y creo que sí, o sea, el 2011 sale este libro que es novísimo, que busca hacer como, fue como la campaña del no, o sea, fue como todos juntos, porque eran todos los cineastas con todos los críticos de cine, de un poco, muchos críticos de cine en ese momento, que iban de distintas generaciones, periodistas, tipos más de la revista de La Fuga, y eran como, no sé, 30 casos, no me acuerdo cuánto eran, y con cada uno con un texto. Me parece que esa como ilusión de unidad, ¿no? De crítica y contexto y películas, ¿no? ¿Cierto? Como que es como fue como un fuego artificial, o sea, fue como un momento de implosión, en el fondo, esto y se cae inmediatamente, porque empiezan, ¿no? Las disputas, ¿no? La acusación y como la idea de también, no sé, nosotros nunca, en los libros de Carolina, por ejemplo, Cine Centrífugo, que ella dedicó su libro también al novísimo, como Cine Centrífugo, nunca habla, por ejemplo, de Matías Vice, ¿no? Que es un cineasta que nunca, sinceramente, nunca nos interesó. Nunca a nadie le interesó la revista. Y era el caballito de batalla de, por ejemplo, los diarios, ¿no? Matías Vice, la figura del cine, nuevo cine autor. Y por ejemplo, es importante esa distinción para nosotros, ¿no? Entre todos los Leiva y Matías Vice hay un continente de diferencia, ¿no? Pero se les ponía en el mismo saco, cine intimista, ¿no? Pero bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo cada uno con esa operación, ¿no? ¿Para dónde nos lleva Torres Leiva en cuanto a su reflexión material, estética, ética, si quieres, del cine? Y para dónde nos lleva, no sé, Matías Vice, digamos, son cosas totalmente disímiles. Entonces creo que ahí hay como una, comillas, como que algo que no he visto en las críticas posteriores que se han hecho a esos enfoques, esos acercamientos, que es como la distinción, ¿no? de las aproximaciones. Yo trataba de escribir un poco eso, de como, no es lo mismo esto que con esto, que son cosas muy distintas, ¿no? O sea, hay como un kilómetro de distancia en cuanto se pone el saco. Yo creo que hoy en día gran parte, o sea, parte de esa discusión, igual se ha discutido en sobre esto, salió el libro de Baño Barrazo también sobre cine chileno, salió el libro hace poco de uno muy bueno sobre este tema, el de José Parra, su estudio sobre la crítica del cine y lo nuevo, ¿no? Que él ahí viene a analizar todas estas cuestiones súper en detalle. Súper bueno, se llama El cine chileno y la inscripción de lo nuevo, ¿no? Que es muy bonito ese libro. Y él como que un poco dibuja esta disputa, ¿no? Que en la medida que hay como un nuevo movimiento, también la crítica empieza a formularse y a reformularse en torno a esa nomenclatura, a esa disputa. Pero en parte también la idea de revisar, ¿no? También eso que se canonizó, aquello que entra, qué diferencias hay, qué nos interesó. Y sí, creo que ahí hay como una relación, ¿no? Con el presente. Eso, pero creo que sí, efectivamente han habido distintos momentos. Creo que es importante marcar el 2005 como un corte, una nueva ola, un nuevo movimiento, algo que emergió ahí, con todos los problemas, implicaciones que eso trae, política y estética, las distinciones, los contrapuntos, quiénes entran, quiénes no, o si es necesario hablar de ese boom, si fue parte de más bien una suerte de marca sectorial que en el fondo termina siendo un cine for export de festivales, ¿cierto? O es efectivamente, ¿cierto?, una propuesta cultural, ¿cierto?, de peso interna, ¿no es cierto?, con propuesta. Bueno, distinguir eso es importante para nosotros, o sea, justamente ahí. En el ámbito más de la práctica, digamos, en el ámbito más de los proyectos en sí, se suelen generar en el campo de la crítica, hay espacios de encuentro. Pensaba que efectivamente sí, se han y se están publicando bastantes libros sobre cine chileno, pero a veces me da la sensación de que se publican los libros, pero como más individualmente. Como que estas discusiones de las que comentaba Iván son discusiones que podemos tener juntándonos y conversándolo en un bar o hasta podríamos decir en el WhatsApp, que compartimos últimamente, que disputas que se dan en un terreno de lo público. No sé si estas disputas se dan en un terreno de lo público. Creo que esos son los espacios que no tenemos, ¿no? Se dan en el terreno de lo público en cuanto, por ejemplo, sale una reseña, yo creo, en la revista La Fuga, ¿no? Podemos decir de que ahí se hacen como respuestas, por ejemplo, a ciertos libros y se trata de establecer ciertas genealogías y poner esos libros en un mapa. Porque si no, salen los libros y bueno, publiqué y la persona que publicó dará cuenta de su libro, quizás el libro está vinculado
una tesis doctoral, quizás está vinculado a algún proyecto de investigación que sacó y hizo check con el libro, pero no sabemos cómo ese libro está inscribiéndose. Obviamente eso lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo que después uno va haciendo dialogar todos esos libros y esas posiciones como posiciones. Pero yo creo que falta un poco ese espacio público donde los libros y donde lo que se diga ahí se note como discurso y no como un libro que sacó, no como una novedad editorial, ¿no? La idea no es que sea una novedad editorial, sino que ese libro tiene una posición y cómo esas posiciones pueden entrar en debate. Y a veces eso es un poco lo que falta, ¿no? Independientemente que hay instancias. Sale un libro, ese libro se presenta, tiene un evento de presentación, pero claro, siento como que igual hoy en día está todo un poco atomizado, ¿no? Entonces todo funciona un poco con esta lógica de proyectos, ¿no? Ganás un proyecto, lo rendís, sacaste el libro, que igual es importante porque sacás el libro tiene una posición, también se arman como ciclos de cine, se arman charlas, pero a veces pareciera que falta como que todo eso configura un entramado, ¿no? Como que todo eso implica realmente un diálogo, una discusión más colectiva. Y eso, y sobre todo hoy en día que estamos un poco más atomizados y que estamos un poco más acelerados, que no tenemos mucho tiempo para. Pero yo creo que también porque quizás desde nuestro lugar estamos viendo en esos espacios más tradicionales, ¿no? Como las columnas de opinión que pueden dar cuenta de esos debates entre libros o mesas de discusión, pero quizás hoy pase por otros lados, ¿no? Esos diálogos. Posiblemente para las nuevas generaciones pasan por otros lados. Yo creo que en el circuito de festivales se dan cosas interesantes, pueden pasar cosas interesantes, quizás en un podcast pueden darse también estas discusiones. O sea, yo creo que acá, o sea, sinceramente, el neoliberalismo entró de una manera muy radical en las formas culturales, ¿no? La dimensión del mercado, ¿no? Y de la competencia y de entrar, llega a un nivel de pragmatismo increíble a veces, ¿no? Como, y es verdad, y lo que nosotros un poco hemos buscado humildemente es como construir esa socialización, ¿no? Como a partir de la conversación, de mesa, pero obviamente somos, o sea, a nadie le interesa eso, en rigor, ¿no? O sea, lo que le interesa es Cinema Chile, que la marca esté, ganarse los fondos, en fin, y proyectos de revistas tampoco hay muchos, y estas disputas que ves son disputas ideológicas, efectivamente, en un grupo de 10 neuróticos, ¿cachai? Pero no en rigor, no una disputa pública, y eso es súper importante, ¿no? Como de lo que señala. Y tampoco hay medios culturales, o sea, no hay medios que recepcionen, no extiendan estas conversaciones a otro nivel. El periodismo cultural está muy, muy mal, de muy capa caída en Chile. O sea, tenemos grandes periodistas culturales, pero digamos, no hay suplementos importantes. Entonces, esto no entra, ¿no? Entonces, claro, creo que es importante todo lo que señala este clima de atomización que hay bastante marcado y está reforzado ahora por el algoritmo hoy en día. O sea, que no deja de ser una realidad material muy concreta. Retomando algo que mencionaba Laura al pasar, ¿no? Como los festivales de cine, como espacios en los que se pueden llegar a dar este tipo de encuentros. Queríamos preguntarle por cómo ven el momento actual de los festivales de cine en Chile, si han tenido algún tipo de participación, si han sido parte, si han sido invitados a colaborar en alguno de ellos, y qué lugar ocupan o qué lugar ocuparon esos festivales o ciclos en ustedes y en su formación cinéfila. Bueno, hay en términos más como de historia, hay posiblemente también, Iván pueda mencionar más, pero yo creo, claro, que efectivamente el Festival de Cine Valdivia, Festival Internacional de Cine Valdivia, ha sido como un gran camino en paralelo con la fuga, ¿no? De todo este tiempo, de estos 20 años, al menos, y siempre es muy grato y muy bueno para nosotros ir para allá, porque además ir a un festival, bueno, yo particularmente no voy tanto a veces a festivales o no me doy el tiempo, pero cuando puedo hacerlo es como ese momento de suspensión que es fundamental, un poco también por lo que veníamos hablando antes de la atomización, ¿no? Uno está
como tan urgido con tantas tareas de producción que se nos exigen, que es el momento donde podemos realmente dedicar el día entero a ver películas y hablar de cine. Entonces, eso efectivamente genera un ánimo, una empatía y una disposición que se mantiene en el cuerpo y que después nos impulsa a seguir trabajando también, yo creo, ¿no? Como en esos encuentros de festivales, sobre todo cuando uno se tiene que mudar de ciudad, ¿no? Y suspende todo para dedicarse enteramente a eso. Eso es un placer y creo que genera una memoria, personalmente en nuestras biografías, que es a la que recurrimos después en una vida más cotidiana para seguir trabajando e impulsando eso. Y bueno, además de que efectivamente uno allí también puede ver películas más en términos de novedad y no novedad, puede también acceder a otras obras, colectivos. También la idea de los colectivos cinematográficos nos interesa, sobre todo últimamente, a proyectos cinematográficos colectivos que aparecen o que se rescatan desde los festivales de cine. Pero bueno, sí, efectivamente creo que el Festival de Cine Valdivia es como el que podríamos sentir más cercano, pero también, efectivamente, como mencionábamos antes, el FIDOX, ¿no? Un festival también muy querido en Santiago, el Festival Internacional de Cine Documental, que hemos hecho alguna actividad allí. Bueno, en el de Valdivia se mencionaba esa mesa que se hizo al inicio, en el 2005, y siempre en otros años hemos hecho distintas actividades, mesas, la presentación de los libros en los últimos años. Y en el Festival de Cine Documental también, incluso en algún momento con ciertos talleres de crítica de cine, recuerdo. También como corporación participamos en algunos que se han hecho en Valparaíso, pero también son espacios como de reunión nuestra, ¿no? Otra vez como colectivo, donde conocemos gente y que después se va uniendo un poco también al mismo colectivo. Sí, solamente para complementar lo que ya dijo Laura, bueno, en este momento todavía hay un boom de festivales de cine en Chile, creo que hay más de 100 y algo, no sé cuánto hay. Yo creo que hubo un momento, una política de fomento a partir de una política de fomento de difusión de cine chileno y de formación de espacios que particularmente tienen que ver mucho con las identidades locales, las identidades regionales de lugares, ¿no? Entonces de repente empezaron a surgir un montón de diverso tipo, ¿no? Festival de cine de la montaña, festival agropecuario, festivales de no ficción, muestras, y gran parte dedicado un poco al cine chileno y a la pantalla un poco de darle difusión al cine chileno. Estamos en un pequeño, o sea, yo creo que, digamos, las políticas culturales chilenas todavía tienen como tenemos algo positivo al respecto, ¿no? Como que creo que se mantienen así y no sé cuánto tiempo, ¿no? En el sentido de que se viene, yo creo que un viraje, van a empezar a cuestionar todo esto, pero claramente hay mucho gasto de cultura, también para la difusión internacional, en festivales de cine chileno, hay una marca sectorial, todo eso que les contaba. Ahora, mi impresión, digamos, lo que dice Laura, no nosotros vamos mucho a FIDOX, a FIC Valdivia, son como los que más vamos, Frontera Sur un par de veces, y otros más, pero mi impresión es que eso, que la discusión sobre la programación propiamente tal, ¿no? Y la discusión sobre el lugar de la crítica, ¿cierto? Y el lugar de una formación quizás que tiene que ver con un poquito más de formación, ¿no? Esa cosa como divulgativa, ¿no? Como media genérica, donde se entiende por divulgación invitar al cineasta, al director de la película a hablar, ¿no? Y como que, bueno, no, justamente el espacio formativo quizás empieza en otro lugar. Eso está muy capa caída, y la conversación y el debate público en festivales también está muy de capa caída. Hace mucho rato que no se generan esas mesas de discusión, ¿no? Con personas que están ahí discutiendo temas, problemáticas, ¿cierto? Digamos, más que tiene que ver con tradiciones, ¿cierto? Con perspectivas, puntos de vista, posicionamiento, ¿no? Centralmente, que un poco eso está hace mucho rato que no se ve, ¿no? Está muy de capa caída eso, un punto, digamos. Y nosotros también hemos ido creciendo, o sea, estamos más ocupados también, o sea, en los últimos 10 años estamos más ocupados y la verdad es que estamos con otras cosas.
siendo padre, ¿no? Como, entonces también ahí, y ahí quizás falta ahí echo de menos las generaciones, ¿no? Como los jóvenes, o sea, los que deberían tener 20 y algo, 30, que estén ahí entrando a esas mesas, ¿no? A disputarle el territorio a los otros, pues, a discutirle, a que nos digan que somos una basura, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Y no está pasando eso? ¿No lo ven tanto? No, yo no lo veo en proyectos nuevos. Hay hace rato un proyecto, una revista de cine que está ahí queriendo salir, de Héctor, pero no sé si va a salir. Bueno, no sé, pero no hay disputa, o sea, no está esa dimensión como por ahora. Y tampoco nadie está tomando la crítica, o sea, te diría que, claro, hay unos cabros como de 30 y algo que están, me parece, ahí entre la programación, la crítica, pero no, la crítica en cuanto tal no es un tema de interés, o sea, no. E incluso en los diarios tradicionales, o sea, los diarios más tradicionales, las secciones de arte y cultura, o los han cerrado o los han convertido así como en espacios donde no hay mucha reflexión, donde se hace todo rápido, o sea, hablaba hace un tiempo con una chica que se dedica a crítica cultural y me dice como que ya los espacios se han ido cerrando o los han ido como delegando a lugares muy menores, con muy poco presupuesto, con gente que no necesariamente está preparada. Entonces, y digo otra vez, como en los diarios del poder, ¿no? Entonces, se hace difícil. Y finalmente, claro, estos espacios de crítica cultural que vamos armando entre gente que nos conocemos, ¿no? Estás escuchando Continente Crítico, un podcast de Taipei. Para ir cerrando, queríamos hacer una pregunta más, un tema que nos interesaba mucho, que es, bueno, si les parece que en Chile hay interés, conocimiento, preocupación por la crítica cinematográfica de otros países latinoamericanos o por el cine latinoamericano en general. ¿Se ve cine latinoamericano? ¿Se conoce? ¿Hay interés? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo ven ustedes? A veces siento que quizás en los últimos tiempos me he alejado un poco más como de la audiencia de cine actual. Pero me da la sensación, y siempre se dice que, por ejemplo, acá en Chile se ve poco cine chileno, ¿no? Que claro, que las películas chilenas no llevan muchos espectadores, eso es lo que muchas veces se dice. Sin embargo, empiezan a haber como ciertos fenómenos o ciertas películas, bueno, como sucede siempre, ¿no? Que son como más. Pero también ha empezado a haber todo un gran circuito, lo que hablamos de los festivales, ¿no? Los festivales son lugares donde va mucha gente, ¿no? Donde se llenan. Entonces creo que bueno, o en las mismas nuevas programaciones, los nuevos ciclos de cine que empieza a haber en espacios también nuevos que hay ahora acá en Chile. Entonces yo tengo como cierta esperanza de que efectivamente sí se está viendo más cine chileno, o que sí hay interés, que quizás funciona un poco con la lógica de eventos, ¿no? Como por un festival o porque de repente hay el rescate de algún tipo de películas, ¿no? que se enmarcan dentro de un género o de una temática que en este momento interesa, sobre todo como más a las nuevas generaciones, y ahí se produce un público más cautivo y se produce este público más de cine culto, ¿no? Que por momentos a mí me daba la sensación que hace unos años no existía tanto, ¿no? Ahora creo que empieza a haber un poco más y que empieza a haber consolidación de ciertos circuitos donde empieza a aparecer este cine de culto y gente que va y se interesa por eso. Sí, no, creo que la oportunidad para nosotros, para ver cine latinoamericano, y es lo que nos impulsa justamente, son los festivales. O sea, creo que ahí está, ¿no? O sea, está el punto de llegada, donde sobre todo FIC Valdivia, yo programé algunos años en FIC Viña también. O sea, como que ahí está el punto de llegada de lo que podemos ver, sumado a lo que podemos a veces ver por plataformas, ¿cierto? Y efectivamente hay harto interés por ver. Creo que también hay esfuerzos muy singulares de distribuciones de cine latinoamericano, de cine Arte Alameda, ¿cierto? Hay como, digamos, ciertas líneas a veces que logran, digamos, entrar ahí en la programación y la Cineteca Nacional también. Y creo que en general, digamos, hay bastante interés y ganas de generar esa como comunidad amplia. Ahora, dentro de lo que llega latinoamericano, lo que más llega es argentino, creo yo. Y creo que llega algo de México, algo de Brasil, y medio que para de contar, ¿no? Ahora como
por aquí, por allá, alguna que otra cosa, Caribe, Centroamérica. Tampoco tenemos tanta idea, no sé, de lo que pasa ahí con la crítica, y también me parece heavy, es como que no se haya generado como un puente cinéfilo, ¿no? Aprovechando todas las plataformas, todo lo que hay, como, ¿qué pasa ahí, no? Yo conozco algunos proyectos en Ecuador, ¿viste? Lo de República Dominicana, ¿no? Caribe, algo, pero muy por acá, por allá. Quizás la fuga también no ha permitido eso, ¿no? También un poquito como mantener un poco algunos puentes. Me acuerdo que hace un par de años sacamos un dossier sobre cine cubano con investigadores cubanos así de cine muy buenos y como muy contemporáneos. Trato de encontrar algún otro crítico latinoamericano bueno, ¿no? Que pueda desarrollar un texto, ¿cachai? Como más largo, y trato de pedirle, ¿no? Y como, porque claro, al principio era como publicamos muchos argentinos, todavía siguen siendo muchos amigos y colaboramos y tenemos muchos amigos allá, ¿no? Como que, pero claro, pero abrirse un poco, ¿no? Bueno, Perú también, ¿no? Bolivia también, hace un tiempo pudimos hacer un viaje a Bolivia, también hace como 10 años, y también ahí, claro, ahí había un puente, hay un grupo, ¿no? Inquieto, ¿no? De programadores críticos, pero bueno, pero es importante, ojalá pensar esa red, ¿no? Es un poco lo que ustedes están haciendo acá, pero cómo se puede materializar, ¿no? Encontrar estas historias cinéfilas, aprovechando un poco las plataformas ¿no? en la situación que estamos hoy, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante y bueno, es un poco eso, el impulso del podcast, pero que esperemos que poder hacer algo más en el futuro también en relación a esto, porque como comentábamos antes de la entrevista, a veces da la impresión de que, bueno, en Argentina nos pasa algo similar, ¿no? De que estamos muy metidos en discusiones sobre cine argentino, en problemas del cine argentino, que es justo lo que sobra, ¿no? En este momento, problemas. En el cine argentino en sí, en qué se proyecta, en qué llega a festivales grandes, que está en plataformas también, a veces hay películas interesantes, otras no, pero de las cuales se habla mucho, y mirar para otros países, excepto algunas películas de Brasil, alguna película de Chile, alguna película, iba a decir de México, pero sí, alguna, de los directores por ahí que tienen más llegada internacional, después se habla muy poco. Entonces, bueno, ojalá podamos ir potenciando estos puentes. Bueno, muchísimas gracias, Joan, Laura. No sé si querían comentar algo más. Muchísimas gracias, en serio. Fue muy estimulante la conversación. No, bueno, agradecerles a ustedes. Ojalá que eso, seguir estando en contacto para estos puentes latinoamericanos. Este año más cumplimos 20 años y tenemos muchas ganas también de hacer cosas que vayan en ese sentido, de repensar. Mencionar además también que bueno, que en la corporación somos un grupo de varios y varias, que bueno, Carolina Urrutia, Iván Pinto comenzaron en el 2005 y bueno, y después se abrió este grupo donde también está Wolf, Claudia, María Pasteirano, Murillo, los voy a nombrar algunos por nombre, otros por apellido, Clara, Felipe, Maca Aguiló, bueno, Ignacio también que se suma, y bueno, digo, y que venimos como mucho trabajando quizás de la academia, pero también algunos desde la producción, la realización, y bueno, ahí también esperemos poder ir tramando cosas juntos. Eso, a pensar qué podemos hacer. El próximo libro de crítica de cine latinoamericana. Ya está, lo tenemos, ya está. Imagínate, publicación conjunta de 5 países, cada uno pone un par de dólares, estamos listos. Un abrazo, Álvaro y Blas, muchas gracias por la conversación, al espacio, larga vida ahí a Taipei y a todos estos esfuerzos, ¿cierto?, individuales que tanto nos cuestan. Un abrazo. Chau, chau. Sí, felicitaciones por el proyecto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. a ustedes. Dale, un abrazo, gracias. Adiós. Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación.
Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com.